En julio del año 2021, Xiao Qimei, una influencer china de apenas 23 años, se dispuso a hacer una de las tantas transmisiones en vivo. Operadora de grúas, Xiao siempre sorprendía a sus seguidores con maniobras arriesgadas y así cosechaba miles y miles de visitas. Pero esta vez, la transmisión terminó de una manera completamente inesperada. Xiao cayó al vacío desde casi 50 metros y así transmitió en vivo su propia muerte. Esta noticia nos pone frente a frente con los dilemas más duros de la era digital. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar en la búsqueda de compartir cada momento de nuestras vidas o de influenciar a otros? ¿Cuál es el límite a la exposición en las redes? ¿Estamos dispuestos a verlo todo? Le sacamos foto a todo. El otro día tenía un tiempito y me puse a arreglar las plantas. Quedaron divinas. De repente me vi sacando una foto y posteándola. Y me frené y me sorprendí a mí misma. Las redes sociales cambiaron nuestra forma de conectarnos, nuestra dinámica. ¿Hacemos las cosas por nosotros o también para los otros? ¿De dónde sale ese impulso de retratarlo y compartirlo todo? ¿Será que ya no pensamos nuestra vida sin estar en las redes sociales? Saca una fotito, y después así me lo pasás. Después te saco yo. Después te saco yo. Estas cosas sí pueden ir, ¿eh? Que trabajo. Fui a visitar a alguien y enseguida saqué la foto. Me compré algo y me saqué la foto. Me fui de viaje a un cerro y me saqué la foto. Todo el tiempo empieza a ponerse arriba de la mesa la pregunta de si vivimos para contar lo que hacemos o si contamos para vivir. Me parece que en este cambio de época, en este pasaje de siglo que estamos viviendo, las experiencias no se completan si no se viven en el plano físico y en el plano digital. Una experiencia completa es cuando yo vivo algo en mi plano físico y lo complemento con mi relato o lo complemento con esa parte, con esa extensión que los chicos, los grandes, los más grandes vamos teniendo en el plano digital y se empieza a conformar un círculo en el que los humanos del siglo XXI vivimos en las dos esferas constantemente. Hay que empezar a ver cuáles son las reglas y cómo no nos enfermamos y cómo fortalecemos la diversidad en un pasaje de una esfera a la otra. La necesidad que existía hace, no sé, 15, 20 años de lograr un espacio en un medio para poder dar a conocer lo que hacíamos, se acabó. O sea, con una cuenta de Instagram, hoy se ve todo. Si lográs cómo posicionarla y demás, ¿no? Y por supuesto, la máquina de internet sabe cómo ofrecerte, quién posicione eso y demás. Tenemos ya incorporado, adherido a nuestro cotidiano el funcionamiento de tecnologías digitales. Entonces, vos tenés un problema, suponete en la cola de un supermercado, e instantáneamente va a haber gente que saca el teléfono y graba la situación. Lo que tratamos de hacer es todo el tiempo tironear lo que conocemos y aplicárselo a lo que desconocemos. Y a veces es mejor decir, no, esto es otro lugar. Es como llegar a Oriente desde Occidente, digamos. Si yo voy a buscar el McDonald's en Corea del Norte y por ahí a lo mejor me cuesta un poquito más encontrarlo. Pero es otro lugar, no es que está mal, es otro lugar. Con sus problemas, como todos, ¿no? Estoy muy pendiente del flujo de visitas, de mis fluctuaciones y crecimiento en las redes sociales. Primero porque trabajo eso, soy asesora en comunicación de varias marcas. Entonces todo el tiempo estoy chequeando lo que pasa en el celular. En mis historias pueden encontrar, por ejemplo, el backstage de esta situación, el momento en el que me estoy maquillando, momentos previos a las charlas o los talleres que doy. Justo eso, la cocina, mi cocina, digamos. Me pueden ver cambiar de pelo, maquillarme, me pueden ver en un cumpleaños. Creo que espían mi vida real, pero no es tan real lo que les muestro ahí tampoco. En esta suerte de carrera voraz que se plantea por la permanencia y un lugar destacado en las redes sociales, se abre un círculo vicioso. Para tener más seguidores, se necesitan más publicaciones, más interacciones.
Y esto implica necesariamente más tiempo de navegación. Y es justamente ahí, en nuestra permanencia, donde está la base de su modelo de negocios. Uno de los mayores inventos y más revolucionarios inventos que hizo Facebook fue el botón de like, porque permitió muy rápidamente saber qué era lo que le interesaba a la gente y qué era lo que le gustaba a la gente. Y de esa manera mejorar muchísimo el perfil de esa persona para saber qué venderle y también para saber qué mostrarle en el newsfeed. De alguna manera las redes sociales son un gigantesco aplanador de los vínculos sociales. ¿Por qué? Porque permiten una serie de intercambios que son las palabras, que algunas emociones codificadas en una serie de emojis, pero toda la riqueza del intercambio interpersonal directo se ve empobrecida de alguna manera. Y me parece que eso es, bueno, tiene toda una serie de efectos secundarios también, entre ellos la ansiedad de los adolescentes cuando en la vida real no pueden editar su mejor perfil, su mejor imagen, su mejor momento y demás. El filósofo Martin Heidegger decía que los científicos inventan cosas, pero se despreocupan de cuáles van a ser las consecuencias de ellas. Y cada invento tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Todo depende del uso que le demos a ese instrumento. ¿Por qué? Porque el ser humano puede ser adicto a cualquier cosa. La mayor trampa que plantean las redes sociales es que de alguna manera surgen intentando traer transparencia, crear comunidades. Hay un montón de casos súper famosos de gente que logró un trasplante de órgano a través de las redes. Sin embargo, en realidad su funcionamiento tiene que ver con la publicidad, con un modelo de negocio particular. Como se suele decir en Internet, digamos, cuando algo es gratis, el producto sos vos. Entonces, en Internet uno es el emisor y uno es su propio producto. Entonces llega un punto en que decís, bueno, ¿cuál es el límite para seguir dando? Y la máquina pide. Y llegamos a casos en los que el producto es el hijo de una persona. Y esa persona termina siendo un influencer porque posteó fotos de su bebé desde que nació. ¿Es una mala persona? No. ¿Es una mala madre? ¿Es un mal padre? No. Pero no encontró el límite. Entonces el riesgo es ese, que no tenemos las herramientas para encontrar el límite. Y la máquina pide y te da cada vez más, porque te da likes, te da seguidores, te da que te inviten a un medio, te da canjes, te da... Y bueno, ¿y cuándo se paran? Toda esta información que Google fue acumulando acerca de los intereses de la gente le permitió ir segmentando las publicidades para enviarle solamente a aquella persona que podía llegar a tener un interés esa publicidad en particular. Pensemos que en un diario todos vemos la misma publicidad y por ahí no vamos a ese supermercado o no consumimos champán o no consumimos ese producto. En cambio, es como si cuando accedemos a Google o a las redes sociales es más claro, directamente vemos aquello que sí tiene alguna relevancia y que se condice con el perfil nuestro y nuestros intereses. Entonces, la eficiencia de la publicidad aumenta mucho. Ese modelo de negocios es el que explica que empresas como Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, en buena medida, algunas con 2 décadas o menos de antigüedad, estén en cuanto a cotización bursátil por encima de empresas petroleras, financieras, farmacéuticas y demás. El 80% de la publicidad del mundo se la reparten Facebook y Google. Es evidente la concentración. A punto tal que cuando fue el boicot a Facebook, Zuckerberg dijo, bueno, que se vayan las grandes marcas, yo no vivo de ellas. Vivo de los pequeños a quienes les segmento exactamente el público al que quiere ir y ellos no se van a ir. Y efectivamente fue así. Cuando le hicieron el boicot, Facebook ganó 10% ese año. 10% más, ¿no? La concentración es algo nunca visto en la historia. ¿Cuántas veces les pasó de estar necesitando algo puntual y que justo les aparezca una publicidad sobre eso en el mail o en el navegador de Internet? Es cierto que siempre hubo intentos por guiar nuestros hábitos de consumo, pero ahora, con las redes sociales, esa guía es mucho más efectiva. Cuentan con un desarrollo tecnológico muy sofisticado que se mejora continuamente en base a los usos que hacemos. Y hasta por momentos me pregunto si esto me incomoda o me termina resolviendo un problema.
una de las tantas contradicciones en la que nos pone la era digital. También aparecen, por ejemplo, los conceptos de motores de recomendación, y eso es un concepto bastante grande que se utiliza en un montón de lugares. Son algoritmos que básicamente aprenden de la actividad de los usuarios en distintas plataformas en Internet. Puede ser una plataforma de compras online, puede ser una plataforma de servicios de streaming, ¿no? Servicios de películas o servicios de series por Internet. Y en esas aplicaciones, en esas plataformas, hay constantemente algoritmos de aprendizaje, algoritmos de inteligencia artificial, tratando de entender lo que nosotros necesitamos, lo que los usuarios necesitan a cada momento y recomendarlo. La inteligencia artificial y el machine learning, que es aprendizaje automático, son las técnicas más usadas para hacer análisis de datos. Lo que buscan es entender la historia de las cosas que fueron pasando y hacer predicciones. Estos algoritmos aprenden de los ejemplos. Y aprender de los ejemplos implica encontrar patrones de una manera que nosotros como humanos no podríamos hacer, porque estamos hablando de millones y millones de datos. Facebook y las redes sociales y los buscadores como Google, los datos nuestros ya los tienen. Y no es que los tienen porque hicieron un negocio espurio con la KGB y la CIA y un montón de más. No, porque se lo dimos nosotros. Todo el santo día estamos diciéndole, voy de acá para allá, me tomé tal colectivo, si voy en auto hice este camino, pedí pizza, busqué al que me gusta en Instagram. Saben todo. Es más, cuando nos vamos a dormir, si por esas cosas de la vida te bajaste la aplicación para ver cómo está tu sueño, la máquina sabe cómo dormiste, algo que ni siquiera vos sabés. Desde el anonimato de las redes sociales muchas veces se encienden debates y opiniones sin ningún tipo de filtro. Esto es una suerte de doble filo. Por un lado se señala como una gran ganancia de las redes, como un espacio de libre expresión inédito. Aunque vale aclarar que también tiene sus reglas y te pueden suspender de una red por diferentes motivos. La diferencia es que no regulan las leyes estatales que se votaron, sino que deciden las plataformas privadas. I mean, it really, look, the only pandemic we have is among the unvaccinated. And they're killing people. Ahora la información te llega de muchas maneras y las propias redes sociales son generadoras de esas noticias. Por eso creo que la validación, la interpretación, la lectura es mucho más importante hoy. Hoy prendés el celular y no necesitas mucho más para saber qué es lo que está pasando o cuáles son los titulares de ese momento. Lo que pasa es que ahí aparece, me parece, la necesidad mayor del rol del periodismo. No del periodismo que vemos mayoritariamente hoy predominar, que tiene que ver con las redes sociales, que es el periodismo de las hinchadas. El periodismo de circulo entre mi grupo de amigos o entre la gente que piensa parecido a mí y valida lo que yo ya creo. Y eso es como si la lógica de las redes se mezclara o tiñera a la forma en que hacemos periodismo, y eso es algo que yo creo que hay que evitar y combatir lo más que se pueda. Lo que falta es una capacidad de auditoría profunda, real y a conciencia de un servicio que se ha transformado en algo tan neurálgico para el funcionamiento de las sociedades modernas, ¿no? Por lo menos de la mitad del planeta que está conectado a Internet. A mí me gusta decir que si se controla el agua, a las empresas que gestionan el agua o la electricidad, ¿cómo puede ser que no controlemos empresas con infraestructura tan vital que aparte están en otros países totalmente fuera del alcance de la legislación, ni hablar del tercer mundo, incluso probablemente de la legislación del primer mundo? El gran diferencial que trajo Internet fue la posibilidad de que cualquier persona pudiera construir un discurso en la esfera pública, como fueron todas las campañas por el dióxido de cloro o estas campañas de personas que están sembrando dudas con las campañas de vacunación. Digo, hay un montón de cosas que tienen impacto en la vida de las personas. La pregunta es qué hacemos con eso sin generarle a las grandes plataformas el incentivo a ser los censores del discurso público. ¿Por qué? Porque nos guste o no el discurso que se emite, los únicos que deberían tener capacidades de censurar son aquellos que cumplen con el sistema legal
de la restricción del discurso. Y en una democracia no son las empresas las que tienen que hacer eso, es la justicia, son los procesos, el debido proceso, son las instituciones de la democracia. Entonces hay que ser muy quirúrgicos a la hora de pensar soluciones, atribuirles a estas empresas la responsabilidad de moderar el discurso público es una renuncia como ciudadanos a hacernos cargo que como sociedades nos tenemos que dar las regulaciones y que esas regulaciones las administren nuestras instituciones y no un privado que tiene sede en Silicon Valley. Las redes ya cambiaron nuestra forma de vincularnos, de comunicarnos, de cómo consumimos. ¿Podrán cambiar también nuestra forma de pensar? Hay una cosa que es absolutamente fascinante, si no fuera peligroso, que es el algoritmo de YouTube. Si vos le das ok a todo lo que te va indicando, terminás indefectiblemente en videos que son o violentos o de polarizaciones, o nunca te lleva a un retiro espiritual. Siempre terminás en una cosa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que las plataformas nos necesitan irritados, polarizados, con el sesgo de confirmación, a los gritos. Cuanto más hagamos eso, más nos cerramos y obviamente más tiempo estamos ahí. Porque ¿qué es lo que te hace estar en un lugar? El enojo. Cuando estás bien, te relajás y por ahí te vas. Entonces, la decisión política del algoritmo es enojarnos. Y ese es el problema, y quedarnos ahí y darle información, porque lo único que quieren, a nadie le importa que converse yo con una amiga, lo único que quieren saber es mi movimiento, mi tráfico, porque eso es lo que vale. Hay muchas veces que somos manipulados y no tenemos idea de qué manera somos manipulados. De hecho, tenemos que empezar a entender la complejidad del término manipulación. Un ejemplo que me parece que es muy gráfico es cuando vamos a sacar un pasaje de avión, ¿sí? Cuando vamos a sacar un pasaje de avión, nos ofrecen una serie de opciones, una promoción que se va a terminar y demás. Y en realidad lo que está haciendo el algoritmo ahí es un cálculo de dynamic pricing, ¿sí? Una tasación de cuánto es lo máximo que va a poder cobrarme a mí por ese pasaje de avión. Y ese pasaje de avión, para mí, va a depender de los datos que la plataforma tenga. Puede ser, me estoy conectando desde un celular de alta gama, desde una Mac, me estoy conectando desde un barrio de alto poder adquisitivo, hice compras previamente, miré mucho información sobre mis amigos que viajaron a esos lugares, viajé otros años, ¿cuánto pagué por esos pasajes? El algoritmo va estableciendo correlaciones y va calculando cuánto es lo máximo que me va a poder cobrar a mí, y si erra, aprende para la próxima vez hacerlo un poco mejor. Por ejemplo, 3/4 partes de las compras que se hacen en diversas plataformas de compras online, se dice que provienen de algoritmos de recomendación y no de búsqueda directa. También en plataformas de streaming, como en Netflix, por ejemplo, sucede que el 80% del contenido que se consume es contenido que viene de motores de recomendación, que no es contenido que la gente busca y quiere ver, sino que es contenido que le es sugerido a través de estos motores. Esto tiene bastantes ventajas, obviamente, porque el contenido que yo quiero ver o los artículos que yo quiero comprar de alguna manera me son presentados de forma directa y de forma mucho más rápida, pero al mismo tiempo tienen ese problema de la burbuja de información, ¿no? Ese problema de que los motores de recomendación empiezan a meterme cada vez en un lugar y me cuesta cada vez más encontrar cosas, una serie, una película, un artículo, que de repente no está en el típico conjunto de cosas que yo estoy acostumbrado a consumir o que yo estoy acostumbrado a ver. Más allá de lo que uno pueda pensar o proponerse, a veces llegan imágenes que no podemos dejar de mirar. ¿Qué hay detrás de toda esta intimidad compartida o de estos virales que nos atraen tanto? Cada vez es más lo que publicamos a través de las redes y al mismo tiempo nos sentimos cada vez más solos. Pareciera que vivimos la vida para mostrarla. Como nunca, la aprobación o reacción de los otros modifica nuestras conductas, influenciados sin decirlo por estímulos programados que afectan lo que hicimos, lo que estamos haciendo y, aunque sea imperceptible, lo que vamos a hacer. Lo primero que tenemos que saber es que las redes sociales están diseñadas para ser adictivas. Las redes sociales tienen colores, tienen sonidos,
tiene toda una dinámica, igual que los videojuegos, que producen un estímulo en la corteza cerebral del sujeto que es fuertemente adictiva. ¿Por qué fuertemente adictiva? Porque si yo hago determinada cosa bien en un videojuego, voy a tener una pequeña liberación de dopamina. Esas cosas también, de algún modo, nos genera un engrandecimiento del ego, un engrandecimiento del narcisismo. En la medida en que yo tengo un alto nivel de rendimiento, mi narcisismo se engrandece porque le gané al otro, porque soy mejor que el otro, porque estoy en esa rivalidad de egos que nos condena a esta cuestión adictiva. Lanzo algo en mi Instagram y no tengo determinada cantidad de likes, la sensación que tengo es terriblemente abrumadora. Soy un fracasado, nadie me quiere, digo estupideces. También estamos en una sociedad donde el ritmo de la ansiedad cada vez es mayor. Entonces, eso de alguna forma lo que nos produce es una ansiedad cada vez mayor al no poder desconectarnos, a que no exista un derecho a la desconexión. Entonces, me parece que esa es una gran zona de confort que hoy en día estamos tratando de surfear y que trae también sus consecuencias sociales, sus consecuencias económicas y sus consecuencias también en los vínculos, porque eso también está produciendo una grandes crisis en relación a cómo nos vinculamos, a cómo trabajamos, a cómo aportamos valor y a cómo nos relacionamos en esta dimensión. Hay muchos estudios haciéndose actualmente respecto del impacto de las redes respecto de la soledad. Porque las redes generan una sensación medio extraña, ¿no? Uno puede estar solo en su habitación y tener la sensación de que estás reunido con un montón de gente, o por el contrario, estar rodeado de gente y sin embargo sentirte totalmente solo. Es tanto el tráfico de las redes sociales que me pregunto si hacemos las cosas porque realmente las queremos hacer o para mostrarlas en las redes. ¿Cuál será el impulso que nos mueve a compartir aquello que forma parte de nuestras emociones, ideales y vivencias, a veces muy íntimas? ¿Será aquel tráfico el que nos lleva de las narices por las redes? ¿Cuánta autonomía tenemos en esta era digital? A veces me pregunto si no está en nosotros la posibilidad de hacer un mejor uso de Internet, trabajar para ser más conscientes, críticos, inclusivos en la red. ¿Será esto posible? Mi nombre es Cel Montanari, soy periodista, asesora en comunicación de varias marcas. Mi presencia en las redes habla todo el tiempo de la diversidad. Soy una mujer transgénero orgullosa. Y bueno, estoy aquí para abrir mentes. Mi trabajo sobre la diversidad y las minorías realmente se hace fuerte cuando yo tomo conciencia de que pertenezco a una sociedad en donde todos somos diferentes y donde todos somos necesarios y donde todos formamos parte de algo. Recibo un montón de mensajes de personas que me cuentan lo mal que se sienten, lo discriminadas que se sienten, o simplemente también recibo muchos mensajes de padres, madres, abuelos, personas que me consultan cómo tengo que tratar a mi sobrino, por ejemplo, o mi sobrina, que está en un proceso de transformación de un género al otro. Mucha gente me preguntó mucho lo del género no binario, lo del DNI no binario. Recibo muchas consultas de ese tipo y por supuesto que trato de responder todo lo más que puedo. Y lo hago con mucha responsabilidad, porque me parece que del otro lado, cuando es con respeto, uno tiene que tomarse un tiempo cuando de alguna manera influencia a la sociedad con los posteos y con el contenido que uno hace. Conocí historias muy duras de chicas trans y de hombres trans que estaban en la misma lucha que yo, pero desde otros lugares y con menos posibilidades. Así que ahí comenzó mi compromiso realmente social y trato de abrir un poquitito caminos y mentes. Porque ¿por qué tiene que ser todo como se nos contó que eran las mujeres trans, por ejemplo? Es un poco rupturista mi Instagram en algún punto. Cada vez que surgió un nuevo medio de comunicación se produjo un furor por la novedad, pero también un estado de alerta por los cambios que podían traer en nuestra manera de actuar. Esta vez parece una alerta distinta. Ya no podemos vivir sin las redes, pero al mismo tiempo tampoco podemos dejarnos consumir por ellas. La pregunta es si estamos lo suficientemente atentos, atentas, como para poder vincularnos con esta nueva era.
Se siente cada vez más urgente aprovechar los beneficios de la red, pero sin quedar atrapados en ella. Pensemos en movimientos como el Me Too o el Ni Una Menos, donde la fuerza arrolladora de la conexión en la red hizo que demos un paso para adelante, con miles y miles de personas tipeando desde sus celulares y copando las calles.